amigos, soy Mónica Herrador y esto es Amar a Dios y Morir en el Intento podcast. Hoy es nuestro primer episodio y estamos muy emocionados, sobre todo porque hoy les voy a contar por qué se cumple el nombre del título en este capítulo. Amar a Dios podcast nace un día mientras me bañaba. Yo siempre he querido servir al Señor y siempre he tratado de buscar la forma distinta de hacerlo. Y ese día me vino a la mente un pensamiento que decía que debía contar mi testimonio y muchos otros testimonios a través de las redes sociales para que todas las personas pudieran saber que no están solas, que por las situaciones que están pasando, por más difíciles que sean o por más increíbles que sean, el Señor siempre está con nosotros. Y yo decía, yo hacer un podcast. Es más, yo creo que he visto como 2 podcasts en mi vida, la verdad. Pero el pensamiento seguía y seguía y se hacía más fuerte. Y de repente me vino el nombre, amar a Dios y morir en el intento. No sé si saben que existe ese refrán que dice, hacer tal cosa y no morir en el intento. Y yo decía, pero ¿por qué voy a morir en el intento de amar a Dios si yo lo que quiero es amar a Dios? Y en oración y en reflexión, días después que me vino ese pensamiento, entendí por qué se debía llamar amar a Dios y morir en el intento. Porque para yo realmente poder amar a Dios, he tenido que morir a muchas cosas que me han costado y que todavía hoy estoy trabajando por morir en otras. Porque mi propósito realmente es, y para lo que todos fuimos creados y traídos a este mundo, es para la santidad, para llegar a la santidad y poder llegar al cielo. Y eso sonará cliché, sonará a religiosidad, sonará a aburrida, loca, arcaica, pero es que esa es nuestra realidad. Como seres humanos estamos llamados a la santidad y estamos invitados a trabajar en este mundo, que no somos de este mundo, pero estamos llamados a trabajar para lograr esa santidad. Entonces, amar a Dios y morir en el intento significa eso. Va a ser una serie de episodios, y ojalá sean muchísimos episodios, este es el primero, en donde vamos a conocer distintas historias de cómo distintas personas han muerto a cosas, a situaciones, a personas, para poder lograr conocer al Señor y poder amarlo como Él espera que lo amemos. Entonces, bueno, en este primer capítulo les voy a contar un poco sobre mí. Hoy la invitada soy yo, porque me pareció, cuando estaba haciendo el guión de los distintos capítulos y poniéndole nombre a los distintos capítulos, me pareció interesante que ustedes conocieran un poco de mí, a qué cosas yo he tenido que morir para poder llegar aquí donde estoy. Yo fui criada católica porque así era, mi familia toda es católica. Sin embargo, en mi adolescencia, niñez adolescencia, éramos solo eso, católicos, pero no íbamos a misa, no rezábamos el rosario, no nada. A mí me enseñaron a rezar el Ángel de la Guarda, el Padre Nuestro, y cuando se moría algún familiar, bueno, en una misa porque se murió la persona, pero y ya. Hasta ahí llegaba el catolicismo de mi creencia familiar. Mi abuelita Merce, que en paz descanse, era como la que me jalaba a la iglesia. Ella era la que me decía, ella fue la que me escribió la primera comunión, ella era la que me decía cuando eran los aniversarios o las festividades del santo patrono de la iglesia donde ella se congregaba, me invitaba, o sea, ella era la que me tenía un poquito más cerca del camino de la iglesia. Pero en realidad, como lo que no se practica, no se aprende, es como las matemáticas, si tú no practicas, pues te enredas siempre en la tabla de multiplicar. Yo era una católica light, como por ahí se conoce ese término. Entonces, fui creciendo y fui buscando a Dios siempre, pero a veces hasta lo buscaba en los lugares donde Dios no estaba.
Yo me leí las cartas 1.000.000 de veces. Yo buscaba el horóscopo 1.000.000 de veces. Todos los días abría el horóscopo para ver qué me iba a pasar hoy, para ver con quién me iba a encontrar, para ver tantas cosas que hice. Fui donde santeros. Lo único que no hice, creo, fue hacer como hechizos y esas cosas así, y tampoco jugué Ouija. Eso sí siempre me dio como miedito jugar Ouija. Pero yo hice todas esas cosas. Pero yo era católica y yo creía en Dios. Entonces, en mi camino fui creciendo, pero no iba a misa, no recibía la Eucaristía, no me confesaba. Y así fui creciendo, fue pasando la vida y el Señor siempre me llamaba, siempre me llamaba. Él siempre buscaba la manera de hacerme regresar al camino. Pero yo me hacía la sorda, la ciega, como dice una canción por ahí. A través de la Virgen de Guadalupe, el Señor siempre me decía, venga para acá que usted es de las mías. Siempre que alguien iba a México, sin yo pedírselo, me traía una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario de la Virgen de Guadalupe, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero de la nada. O sea, siempre la Virgen de Guadalupe. Es más, aquí estamos en mi casa. Ojo, esto no es un super estudio, esto no es nada producido, esto es algo bien orgánico, sencillo y natural, porque había que hacerlo, porque tengo que hacerlo, porque esa es mi misión. Y bueno, así estaba la Virgen, y esta casa está llena de Virgen de Guadalupe, de imágenes de Virgen de Guadalupe por todos lados, y yo no entendía por qué. Yo decía, ¡ay, qué casualidad! Pero sabemos que para Dios las cosas no son casualidades. Y el Señor fue llamándome cada vez más, hasta que un día, hace bastantes años, como 18, 19 años quizás, fui invitada por una gran amiga a un grupo de mujeres que se reunían todos los mediodías, y hoy todavía se reúnen todos los mediodías, para escuchar de Dios, para escuchar hablar de Dios. Y ahí empezó mi camino en el conocimiento más profundo del Señor, ¿ok? Entonces, me fui congregando, y con ese grupo de amigas con que almorzábamos una vez a la semana, todos los mediodías, decidimos abrir un grupo de oración. Entonces ya nos reuníamos solo nosotras en casa de alguien todas las semanas a orar. Y cuando nos reunimos la primera vez decíamos que bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Al principio era como una reunión social de amigas en donde nos sentábamos y conversábamos y hacíamos oración y pedíamos por las necesidades de una, de la otra, escuchábamos alabanzas, orábamos y nos quedábamos como 2 horas ahí dedicadas a la oración al Señor. Eso fue formando nuestra fe, eso fue alimentando nuestra fe. Pero, como no estábamos guiadas por nadie, éramos nosotras mismas, seguía buscando yo a Dios en los lugares donde el Señor no estaba. Porque era como que yo creo, yo rezo, pero yo tengo el control de mi vida, pero yo hago lo que yo quiero, pero yo lo busco a mi conveniencia. Entonces, seguí congregándome en los lugares donde no debía congregarme, seguí buscando y haciendo cosas que no debía hacer. Hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Seguí leyendo el horóscopo, me volví casi adicta al horóscopo. Yo podía ver distintos horóscopos en el día para ver si coincidían con el que había leído el primero. O sea, lo leía en el periódico, lo leía en el internet, y me iba a 20 páginas del internet a buscar para ver si los 20 de ese día coincidían. Era una locura. Yo quería saber el futuro de mi vida, el día a día de mi vida, el ya de mi vida, sin preguntárselo a Dios y sin entregárselo. Bueno, y así fueron pasando los años. Tuve mis hijos,
tengo 3 hijos y ese es otro capítulo que después les voy a contar sobre los hijos. Y mi vida seguía siendo igual. Seguía estando en el grupo de oración, pero había algo que me faltaba. Algo que realmente me faltaba. Y en diferentes situaciones de mi vida muy difíciles, como por ejemplo un divorcio, como por ejemplo perder el trabajo y no tener nada, con 3 hijos, yo decía, Señor, ¿qué más quieres de mí? O sea, ya yo no puedo más. Yo rezo, yo voy a mi grupo de oración, yo soy buena, yo hago caridad, yo ayudo a los demás, yo no me meto con nadie, pero no seguía teniendo paz, no seguía teniendo esa alegría y esa tranquilidad a la que todos aspiramos. Y me di cuenta que el Señor no era el Dios de mi vida, Él no era el Rey de mi vida. Otras cosas ocupaban su lugar y Él estaba ahí, pero estaba una vez a la semana cada vez que teníamos reunión del grupo de oración. Y empecé a entender que yo tenía que dejar cosas, que yo tenía que morir a cosas, para que realmente Él fuera llenando ese espacio en mi corazón, en mi vida, para que Él fuera realmente el Rey y el dueño de mi vida. Yo estoy leyendo este libro que se llama Cómo cerrar las puertas al mal, del padre Hamut. Y hay un párrafo que les quiero compartir, que desde hace mucho tiempo yo lo leí, lo sabía, pero no lo ponía en práctica, pues. Entonces, dice, si las cosas no andan mejor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades o en el mundo, tal vez sea porque los cristianos hemos caído en la sutil tentación de olvidar que estamos inmersos en medio de un combate espiritual y que cada día debemos orar por protección y liberación, no solo para nosotros y nuestras familias, sino para la iglesia y el mundo entero. Porque la palabra de Dios dice, porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas y contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Esto está escrito en Efesios 6, versículo 12. Ese versículo yo lo había escuchado hace mucho tiempo. Incluso en las oraciones, cuando abríamos y cerrábamos el grupo de oración, que rezábamos a la sangre de Cristo, decíamos eso, que nos cubriéramos con la sangre de Cristo porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y yo eso no lo entendía. Pero en el camino, cuando les digo que entendí que debía dejar y morir a muchas cosas, supe que realmente yo no estaba luchando en contra de las personas o en contra del entorno que me causaba las situaciones difíciles. Incluso no estaba luchando en contra de mí misma, tratando de ser lo que Dios quería que yo fuera, o de buscarlo, o de estar más cerca de Él. Yo estaba luchando contra el mal. Y todos nosotros en este mundo estamos luchando contra el mal. El demonio tiene 3 objetivos fundamentales, que ya me lo sé como poesía, como si fuera una charla de la escuela, y se lo he compartido a mi esposo y a mis hijos y a todas las personas que amo y que conozco, porque siempre debemos tener eso en claro. El propósito del demonio es robar, matar y destruir. Donde cualquier situación de tu vida te huela a eso, robar la paz, matar la esperanza, destruir un matrimonio, destruir una familia, destruir un trabajo, destruir una relación, un sueño,
todo lo que te huela a eso, el demonio está metido ahí. Y lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como católicos, como hijos de Dios, hijos amados de Dios, es importante que nos aprendamos eso siempre. No solo somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer en esos momentos de lucha y de batalla es orar. Orar y pedirle al Señor que nos acompañe y que nos dé la fortaleza para que junto a Él y a través de Él podamos ser vencedores. Hoy es Viernes Santo y este podcast, este primer capítulo, mi propósito era iniciarlo el jueves 3 de abril. Ese era el día de inicio de este podcast. Pero esa semana surgieron cosas en el mundo, en mi mundo, y no lo pude hacer. Estuve ocupada por 2 semanas, muy ocupada por 2 semanas, y no lo pude hacer. Corrí la fecha para ayer, porque yo decía, Jueves Santo, el propósito es que cada 15 días, los jueves, tengamos un capítulo nuevo, y yo decía, bueno, inicia la Semana Santa, vamos entonces a lanzar el primer capítulo. Y pasaron cosas y no salió ayer el primer capítulo. Y hoy, Viernes Santo, un día tan importante para nosotros los católicos, un día decimos siempre tan importante, pero me pregunto si todos sabemos la importancia del día de hoy. Y un día como hoy, el Señor dejó de ser el Rey del mundo para ser uno más de nosotros y sacrificarse por todos nosotros, para que los que vivían en ese momento y los que veníamos a futuro tuviéramos la oportunidad de tener una vida eterna en el cielo y de salir de las garras del pecado. Y hoy en día yo valoro mucho más que antes ese sacrificio y esa entrega de amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que les contaba era que mi propósito o mi plan o mi calendario era el 3 de abril. Y esto está pasando hoy. Esto lo estamos grabando hoy. Y más adelante, otro día, les voy a enseñar cómo lo estamos grabando. Para que vean que cuando el Señor nos llama, Él no espera perfección. Él no espera producción. Él no espera grandes cosas. Él no espera lujos. Él solo espera que hagamos las cosas. Incluso cuando nos llama a morir a cosas. Qué difícil es dejar tantas cosas a las que estamos acostumbrados en este mundo, pero que no nos llenan. Yo no las voy a nombrar porque yo tengo mi propia lista, pero yo creo que cada uno de nosotros puede tomar estos momentos de reflexión para pensar a qué cosas debe morir, qué cosas están llenando mi vida, qué cosas están llenando mi corazón que no permiten que Dios entre, que me hacen ser un creyente light, que me hacen ser un católico light. ¿Qué cosas no me permiten vivir al 100% los sacramentos? ¿Qué cosas hacen que yo piense, yo no tengo por qué ir a confesarme con un sacerdote? Yo no tengo que ir a contarle mis cosas a nadie. Yo hablo con Dios, Dios y yo y punto. Yo lo pensé también muchas veces. Yo lo hice muchas veces. Y cuando el diablo nos invita a pecar, él nos quita la vergüenza. Cometemos el pecado, pero para ir a confesarnos, él nos devuelve la vergüenza. Entonces, hay que morir a muchas cosas para poder. Hace poco, cuando iniciaba la Cuaresma, en la parroquia donde nosotros nos congregamos, que es San Juan Apóstol Evangelista de Brisas del Golf, estamos en la ciudad de Panamá y creo que debí iniciar el podcast diciendo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Panamá, porque ojalá nos vean también en muchísimos países y que este mensaje pueda llegar a muchos países. En la parroquia hubo una jornada de confesiones masivas. Siempre se hace para esta época durante todos los años.
y me tomé el trabajo este año de buscar pasos para realmente hacer una buena confesión a conciencia, para llegar a la Semana Santa limpia, para poder dejar todos mis pecados, que no se me olvidara ninguno, y poder confesarme como debía ser. Y más porque este es el año del jubileo. Este año es muy especial para nosotros los católicos creyentes, porque en este año se nos da la oportunidad de obtener indulgencia plenaria. En otro capítulo vamos a hablar sobre la indulgencia plenaria, pero se nos da la oportunidad de obtener indulgencia plenaria tanto para nosotros como para las almas del purgatorio. Entonces me tomé el trabajo de ver realmente cómo yo debía confesarme y me di cuenta que yo a veces me confesaba como por encimita. O sea, yo me confesaba y decía lo que yo quería decir o lo que no me daba vergüenza decir. Porque lo que les dije, el diablo, cuando estamos sentados frente al sacerdote, nos recuerda que, Chuzo, tú le vas a decir eso al padre. ¿Tú te acuerdas que hiciste eso? Qué pena que va a decir, ese padre te va a seguir viendo todos los días, tú le vas a contar eso. Y de eso se trata. Porque es que no se lo estamos contando al padre. No se trata de que es el padre Juan, Pedro, José. Es Jesús el que está frente a nosotros, en la persona del sacerdote. Para eso los sacerdotes hacen votos, para eso los sacerdotes se preparan, porque ellos tienen una formación. Y la creencia católica nos dice que Jesús, a través del sacerdote, en el momento de la Eucaristía nos da la Eucaristía, comparte el pan con nosotros. Y en el momento de la confesión es Él el que nos está dando la absolución. Entonces, yo no le podía decir mentiras a Jesús. Yo no le podía esconder algo que Él ya sabe. Yo tenía que ser honesta y realmente decirlo, y le soy totalmente transparente. Sí me dio miedito, sí me dio pena, pero lo hice. Lo hice y se siente tan bien salir de la confesión sin que la conciencia te diga, hey, no dijiste esto, se te olvidó tal cosa, te quedaste callada en esto. No debemos dejar que el diablo haga de nosotros lo que él quiere. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos llamados a la santidad, como les decía al principio, y nosotros somos hijos amados de Dios, que fuimos creados por Él, y en el momento en que nos toque partir, vamos a volver a Él. El punto es, ¿en qué condiciones estamos nosotros al momento de nuestra muerte para volver a Él? Y a mí me tocó morir, o me ha tocado morir, al control de mi vida, a ser la reina de mi vida, a decidir por mí misma. Como les conté hace un rato, yo me divorcié, y cuando me divorcié quedé mamá con 3 niños chiquitos. Yo trabajaba, yo me mantenía, yo cuidaba a mis hijos, yo los llevaba, los traía, les compraba ropa, o sea, yo tenía el control absoluto de mi vida a través de mis finanzas con mis hijos. That's it. No me faltaba nada, vivíamos bien, teníamos cierto nivel de comodidad y ya. Yo era la reina de mi vida. Yo podía ir y venir, yo podía comprar, yo podía salir, yo podía tener a través de mi trabajo con mi dinero. Y adivinen, no íbamos a misa. Si íbamos en alguna fiesta especial. No había compromiso, no había entrega total al dueño y señor de mi vida. Y un día, en un momento de soledad y tristeza estando en mi casa, mis hijos no estaban porque ese fin de semana se habían ido con su papá. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo decía, Señor, pero ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y scrolleando, como dicen los jóvenes ahora,
en el Instagram, encontré una imagen de una niña que está colgada en un columpio y el columpio guinda del globo terráqueo. Y la niña estaba columpiándose, se veía la espalda de la niña columpiándose y abajo decía, hija del dueño. Y esa imagen me impactó tanto porque ver la simplicidad de un columpio, pero en el mundo entero, y claro, no se le veía la cara a la niña, pero ver a la niña así agarrada en su columpio y abajo decía hija del dueño, yo decía, wow, esa niña es la hija del dueño del mundo, es la hija del dueño de todo. Y a partir de ese momento yo me tomé como propia esa frase, que en muchos lugares firmo como tal, lo he escrito como hashtag. Hay otras frases similares que dicen hija del rey, pero yo me quedé como hija del dueño. Y a partir de ese momento, hace 12 años exactamente, yo empecé a vivir mi camino como hija del dueño. Empecé a reconocer a Dios como dueño absoluto de mi vida. Empecé a entregarme, a dejarme guiar, a dejarme moldear, y no es fácil. No sé si habrán escuchado la frase del barro en manos del alfarero. Es tal cual. Pónganse a ver en YouTube, busquen en YouTube un video de un alfarero haciendo una vasija de barro. Y la va formando y de repente se viró y la tiene que romper y la tiene que destruir y hacerla de cero de nuevo. O de repente la terminó y se cayó y se quebró y tiene que agarrar y empezar todo de nuevo para hacer la vasija. Así es nuestra vida. Y duele. Y duele. El camino del cristiano creyente no es fácil. Duele en muchas cosas. A Cristo le dolió todo lo que le pasó desde que lo entregaron hasta que lo crucificaron. La traición de Judas. Todos somos expertos en acusar. Es que Judas lo vendió por 30 monedas. ¿Y de qué forma lo vendo yo todos los días? ¿De qué forma yo traiciono a Cristo todos los días? Ay, que no tengo tiempo de hacer una oración. Es que me paré temprano porque iba a llegar tarde al trabajo. Y es que llegué tarde y estaba muy cansada. ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Para qué voy a rezar rosario? ¿Para qué X cosa? Yo también traiciono a Jesús todos los días. Y el camino no es sencillo, pero es un camino de compromiso, de entrega, de amor. Es un camino que debemos aprender a vivir. Es un camino que debemos pedirle a Él que nos acompañe a vivir. Porque hay y van a seguir habiendo situaciones. Lo que yo les estoy contando hoy, les estoy compartiendo un poco de mi vida, no significa que hoy yo tengo una vida perfecta. No significa que no tengo tentaciones. No significa que a veces me paro y me da pereza hacer oración o me da pereza hacer. Pero ahora soy consciente. Y cuando esas cosas me pasan, automáticamente me voy a mi cuartito, me encierro y empiezo a orar. O me pongo a hablar con Dios. Y no necesitamos palabras rebuscadas, ni necesitamos momentos mágicos para tener una relación, ni una conversación con el Señor. Pero lo que sí les quiero compartir es que cada uno de nosotros debemos reflexionar y preguntarnos, ¿a qué debo morir yo? ¿Qué cosas debo dejar? ¿Qué cosas debo soltar? ¿Qué cosas ocupan lugares más importantes en mi vida y en mi corazón? El dinero, el trabajo, la posición social, el esposo o la esposa, los hijos, la familia. El que tu esposo, tu esposa, tus hijos no sean prioridad en tu vida antes que Dios, no significa que no los ames.
El mandamiento dice, amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces el orden natural de las cosas es Dios, el esposo, la esposa, los hijos y luego la familia. Y después todo lo demás. No puede haber nada por encima del Señor para que nosotros podamos tener una vida de alegría, de plenitud, de paz, con problemas, porque vamos a tener problemas. Pero ¿saben por qué? Porque no estamos en el cielo, estamos en el mundo. Y el mundo, como les decía hace un rato, es el mundo donde el rey es Satanás. Entonces, aquí va a pasar de todo, aquí vamos a ver de todo. Entonces nuestra lucha es nosotros los del bando de Dios que estamos luchando contra las cosas del mundo. Pero vivimos en este mundo hasta que el día que nos vayamos. Entonces nuestro trabajo es eso. Hoy los invito a hacer esa reflexión. Hoy los invito a descubrir a qué cosas deben morir, a qué cosas deben renunciar, qué cosas deben entregar para poder empezar a darle ese espacio en su corazón y en su vida a Dios. El Señor tiene un propósito especial para cada uno de ustedes. Nosotros no estamos aquí por casualidad. No importa la historia que tengas, no importa cómo llegaste a este mundo, no importa la condición en la que estés hoy en día. Tú tienes un propósito especial en esta vida para la cual el Señor te puso aquí. Si no, no estuvieras aquí. Tú no eres una casualidad, tú no eres un error, tú no eres una metida de pata. Quiero darle las gracias por haber escuchado, por haberme acompañado en este primer capítulo. Les prometo que cada capítulo va a ser mejor. Les prometo que vamos a mejorar distintas cosas que tengamos que mejorar. Ahora vamos a ver este primer capítulo cómo queda en la edición. Pero lo que sí quiero pedirles es que se suscriban a este canal, que nos den like, que nos manden sus comentarios, que compartan con otras personas que consideran que sea importante este tema y que nos esperen dentro de 15 días. Dentro de 2 jueves exactamente vamos a tener el próximo capítulo y ahora sí vamos a tener a un invitado o a una invitada especial que nos va a acompañar y nos va a contar a qué debió morir para poder amar a Dios. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.